Hola, estamos en Informática 1, en la unidad 1 de Introducción a la Computación. Veníamos hablando de sistemas operativos, hablemos ahora de Linux, que es un sistema operativo con una característica que resaltamos aquí, y es que es de código abierto. Eso quiere decir que el código fuente del programa, que es el sistema operativo, no se nos olvide que es un programa, está disponible para que cualquier persona lo pueda ver, estudiar, modificar, mejorar. Es un sistema operativo que se utiliza en gran cantidad de sistemas de diferentes características, no solamente en computadores personales. Es desarrollado y distribuido libremente, en el sentido que los cambios que se le van haciendo al sistema operativo son hechos por una comunidad alrededor del mundo. Cualquier persona puede realmente contribuir a esos cambios. Obviamente hay comités de expertos que deciden si la contribución que ha hecho una persona vale la pena incluirla en una próxima versión o no, pero el mecanismo está dispuesto para que todo el mundo pueda contribuir a la mejora del sistema operativo. Y es impulsado y organizado este sistema operativo por una organización que se llama The Linux Foundation. Bueno, se me olvidaba mencionar, este pingüinito que tenemos acá es la mascota, o digamos también el logo del sistema operativo. El símbolo de Linux es el pingüino. Hablemos ahora del origen de Linux. Resulta que Linux, el sistema operativo, fue creado por este señor Linus Torvalds, un finlandés. Esta es una foto en 2014, pero el sistema operativo fue creado en 1991, fue que oficialmente publicó la primera versión, y fue realmente un hobby. Él era un estudiante de ciencias de la computación en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y él había conocido otro sistema operativo llamado Minix, y este sistema tenía una limitación con respecto a su licencia, y es que no podía ser modificado, no le daba permisos al usuario para ser modificado y distribuir las nuevas versiones modificadas. Entonces él dijo, no, yo voy a hacer mi propia versión en un ambiente académico, de manera que podamos colaborar y hacer experimentos y pruebas. De esa manera nació entonces su interés por crear un sistema operativo. Esto fue, como les digo, en 1991. Los fundamentos del funcionamiento y la estructura del sistema operativo están basados entonces, como les decía, en el sistema Minix, pero también muy importante en el sistema operativo Unix. El sistema operativo Unix es uno de los primeros sistemas operativos importantes que existieron, data de los años 70, y tenía una característica importante, y es que era multiusuario y multitarea. Tenía la capacidad, pues esas son características que hoy en día tiene casi cualquier sistema operativo, pero en ese momento pues era importante y era novedoso ser multiusuario, multitarea, que podía ejecutar varios programas a la vez. Tenía un diseño modular, o lo tiene, y una cosa muy importante, y es que era portable. En ese momento los sistemas operativos se escribían en lenguaje de bajo nivel, en Assembler, y Unix fue escrito en C, o fue modificado, fue reconstruido para que estuviera escrito en C, lo cual le daba esa portabilidad, porque solo se necesitaba un compilador para poder llevarlo a otra arquitectura de procesador. Estos son entonces los precursores, digamos, de Linux. Unix también tenía la restricción de licencia, no era de código abierto, no podía ser usado de manera libre. Entonces, de ahí que Linux, digamos, tuvo esa contribución importante. Entonces, Linus Torvalds, el creador, decidió pues adoptar lo que se llama una licencia GPL, es decir, una licencia de uso libre, que dice que el software puede ser usado por cualquier persona, modificado,
Y esa licencia venía de otro precursor del proyecto Linux, que es el proyecto GNU. El proyecto GNU había iniciado en 1982 aproximadamente, y lo que querían era, precisamente a partir de la frustración de las restricciones que tenía la licencia de Unix, era crear un sistema operativo como Unix, pero que fuera libre. Ese proyecto inició no por hacer el kernel del sistema operativo, sino que iniciaron haciendo todas las aplicaciones, las herramientas de sistema y de usuario. Y cuando Linus Torvalds creó el kernel del sistema operativo, entonces finalmente lo que sucedió fue que ambos proyectos se unieron y terminó apareciendo lo que era el kernel de Linux con todas las herramientas del proyecto GNU, lo cual ya le entregaba al usuario un sistema operativo completo, funcional. ¿Dónde se utiliza Linux entonces hoy en día? Pues es el sistema operativo más utilizado en servidores, y se hace esa estadística existe. Es el sistema operativo que más se utiliza en computadores tipo servidor, principalmente por sus capacidades de seguridad. Es un sistema que se destaca por su seguridad. Casi todos los supercomputadores lo usan, es decir, por ejemplo, en la lista, en el ranking de los 500 supercomputadores más poderosos del mundo, que es una lista, se llama el Top 500, es una lista muy popular. Todos los que están en esa lista, o sea, los primeros 500, utilizan el sistema operativo Linux. Se utiliza en el 2.3%, según Wikipedia, de los computadores personales, de escritorio y portátiles. Es un porcentaje muy bajo, eso cualquiera lo puede confirmar, ¿cierto? Es evidente que la mayoría de la gente, del usuario común, no utiliza Linux. Y una cosa muy importante es que Android está basado en Linux. Entonces, se puede decir que en el mundo de los teléfonos móviles, Linux es el sistema operativo más utilizado, el kernel. Linux es también el sistema operativo más utilizado en el mundo de los sistemas embebidos, es decir, en televisores, equipos de red, consolas de juegos y etcétera, diferentes dispositivos electrónicos que tienen una cierta complejidad y por lo tanto requieren sistema operativo. Son diferentes utilizan diferentes variantes de Linux. Hablemos un poquito de lo que es el software libre, ya que Linux es un proyecto de software libre y, valga la pena decirlo, es uno de los más importantes, quizás el más importante y exitoso proyecto de software libre. Entonces, la comunidad, la gente que promueve esta filosofía del software libre, digamos, nos aclara que software libre se refiere, y no es, sobre todo en inglés puede resultar la confusión de free en el sentido de gratis. Ese no es el énfasis del software libre, que sea gratis. El énfasis es que sea un software que cualquiera pueda. Tiene 4 características importantes: que cualquiera lo pueda usar, digamos, de eso sí se deriva también un poco la gratuidad. Que cualquiera pueda estudiarlo, es decir, mirar cómo está construido, pueda redistribuirlo, compartirlo con otras personas, y también que pueda modificarlo de acuerdo a sus propias necesidades. El código fuente debe ser abierto para poder satisfacer esto, porque para poder estudiarlo, por ejemplo, necesitamos poder conocer el código, y para modificarlo, pues indudablemente también. Las licencias, entonces, encontramos en el mundo del software dos vertientes principales de licencias en este sentido, y no son las licencias de software libre, como por ejemplo la GPL que mencionábamos ahora, y por otro lado existe lo que se llama el software propietario. Cuando decimos software propietario, es un software comercial que tiene una licencia restrictiva por la cual hay que pagar, que uno no tiene acceso al código fuente del programa y no lo puede obviamente modificar ni compartir. La gente se pregunta entonces, bueno, y los que se dedican a hacer software libre, pues ¿cómo sobreviven? ¿Cómo obtienen ingresos? O en otras palabras, ¿cuál es el modelo de negocio del mundo del software libre?
existe, de hecho, muchas empresas que se dedican a eso, y entonces lo que ellos hacen no es vender el software, sino que ellos venden personalizaciones, por ejemplo, porque a veces uno necesita un software, pero no le sirve exactamente eso, tiene una necesidad muy particular, una empresa, y ellos pueden hacerle ese desarrollo a la medida y por eso sí le van a cobrar. La instalación, a veces hay software que son muy complejos y el proceso de instalación y configuración es muy compleja y por eso también pueden cobrar con personas expertas que van y hacen todo ese proceso, una asesoría sobre qué tipo de software necesita, sobre cómo utilizarlo, cómo aplicarlo a las necesidades particulares de la organización. Todos estos son servicios que prestan empresas de software libre. Y vale la pena aquí mencionar cuando se habla del software libre a este señor que se llama Richard Stallman. Él es el fundador de la Free Software Foundation y también el fundador del proyecto que mencionaba hace un momento, GNU Linux. Él es un académico, un hacker, uno de los primeros hackers que existió, hacker en el sentido de descubrir cómo funcionan las cosas y poderlas modificar, no en el sentido de hacer cosas ilegales. Y bueno, este señor es un loco, es bien polémico, pero ha sido el abanderado de este movimiento del software libre y es una persona pues brillante que ha hecho muchas contribuciones al mundo de las ciencias de la computación y en particular al mundo del Linux. Hablemos un poco entonces de las ventajas y desventajas de Linux. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es libre, lo cual lleva a que sea gratis. Eso es claramente una ventaja. Yo no tengo que gastar plata para poder utilizar Linux, como si hay que hacerlo para utilizar Windows. Cuando uno compra un computador, parte del precio que uno paga, en la gran mayoría de los casos, es porque ya viene con Windows y le están cobrando la licencia de Windows. En algunos casos le permiten a uno comprar un computador sin la licencia de Windows y el precio es más bajo. Es de código abierto, eso es una ventaja cuando yo quiero hacer alguna modificación al sistema operativo. Es un sistema operativo que se destaca por su seguridad, eso es importantísimo y cada día es más importante en la medida en que más cosas en nuestro mundo son controladas por computadores, pues la seguridad se vuelve cada vez más importante. Es un sistema operativo que es liviano, comparado con otros sistemas operativos. Liviano quiere decir que no sobrecarga el computador excesivamente, es eficiente en el uso de recursos. Y digamos que en general es un sistema operativo que es amigable con los desarrolladores, con los programadores, en el sentido de que cuando uno está haciendo programas y necesita algo particular, específico del sistema operativo, hacer alguna modificación o, digamos, ejecutar algún comando para generar una configuración particular, Linux es un sistema operativo abierto en el sentido de que le da al usuario, o al programador más bien, muchas opciones para ese tipo de configuraciones. Otros sistemas operativos no tienen tal flexibilidad, por eso quienes estamos en el mundo del software, del desarrollo de programas, nos conviene mucho la utilización de Linux. Obviamente tiene sus desventajas, requiere un poco más de conocimiento por parte del usuario. A veces existen problemas con drivers propietarios porque las empresas que fabrican los dispositivos periféricos le dan prioridad a desarrollar el driver de Windows, por ejemplo, que es un sistema operativo más usado en los computadores personales, y a veces no desarrollan el driver para Linux, entonces hay que esperar que alguien lo haga. A veces hay problemas de compatibilidad, es cierto que hay problemas con eso. Algunos programas comerciales no están disponibles, eso también es otro problema. Cuando se desarrolla software, el software que uno hace tiene una dependencia del sistema operativo. Si uno quiere hacer un programa que funcione tanto en Windows como en Linux, por ejemplo, entonces tiene que hacer el esfuerzo de crear las dos versiones y no todo el mundo lo hace.